No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Me encenderé un pitillo antes de salir, antes de arrancar mi coche hacia el Saler. No hay cigarros sin un trago y al revés. Me gusta ir bien servido a por ti. Hoy la noche invita a conducir. Cruzo el puente de Pinedo, viendo el mar. Qué bueno imaginarte junto a mí. Aunque hay más poesía si no estás. Espérame bajo las estrellas del verano. Llévame, oh vieja carretera del Saler. Hola, buenas tardes. Mañana a esta hora estaremos muy cerca del Saler, estaremos abriendo la ventana en el Bioparc de Valencia en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Y a propósito de esa cita, donde por cierto nos veremos las caras con los y las oyentes que queráis acudir, pues hay hoy una carta en el País, una carta al director, que me parece tan oportuna y tan clara relacionada con este asunto en su exposición que no me resisto a leerla para abrir hoy la ventana. Se titula Terminar con el negacionismo climático y dice lo siguiente. La firma Manuel Vázquez Romero, un lector del País de Madrid. Dice: debe ser muy difícil explicar qué significa el efecto invernadero. Si no, es poco entendible lo que sucede. El innumerable y creciente argumentario que cada vez nos confunde y aleja más de la búsqueda de soluciones viables. Si es que todavía las hay. Nos juzgarán las próximas generaciones. El calentamiento global es un triple proceso. Aquí empieza la clase. Químico, ya que la quema de combustibles fósiles produce dióxido de carbono. Físico, pues dicho gas tiene la propiedad de producir un efecto invernadero que retiene el calor. Y matemático, como describe nítidamente la curva de Killing, que todos los gobernantes deberían tener en su mesa y entender adecuadamente, y que mide el incesante crecimiento de los niveles de este gas. El resto de consideraciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, etc., son perfectamente comprensibles, discutibles y argumentables, escribe Manuel, pero no pueden ocultar la triple base del problema, reduciéndolo a una discusión polarizante, culpabilizante y estéril. Y lo mejor viene al final. En la difícil búsqueda de soluciones, me aferro, dice, a la increíble capacidad creativa del ser humano, su demostrada genialidad y su maravillosa capacidad de cuidar de sus descendientes. A mí esto me huele a ironía, pero igual estoy equivocado. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marta del Vado, buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Valles. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, Carles. ¿Tú tendrías esperanza en todas estas cosas que comenta Manuel en su carta? La frase que más me ha interesado de la carta es donde dice, si es que todavía las hay, porque el problema es si este Ferrari ya va si estamos debatiendo solo si el Ferrari se estrella a 200 o a 400 kilómetros por hora, ¿no? Y lo de los descendientes, otro problema que hay es que si efectivamente, si los científicos actuales se preocuparan de sus descendientes como colectivo, como humanidad, habría una esperanza, pero lo que tenemos es que los señores tecnofeudales se preocupan de su propia supervivencia, de su longevidad y de su eternidad. Es decir, el sueño de todos los Musk, los Sam Altman, todos tal, es vivir eternamente y al resto de la humanidad, pues bueno, que se las apañe como pueda. Perdona, Matías, pero es que has mencionado la palabra Ferrari y me voy a salir un momentito por la tangente, ¿eh? Santiago Nuño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué le ha pasado a Ferrari en bolsa después de hacerse una foto con el Papa? Pues, a ver... la culpa no es del Papa, no sé dejémoslo claro, pero... Ya. A ver, que ha caído, sus acciones cayeron un 7%. Lo que pasa es que, a ver... Ferrari es una marca que yo creo que ha llegado a un punto en que puede permitirse literalmente lo que quiera. Y además puede permitirse pagar a todos los asesores del mundo para que le asesoren. Bueno, y ha sacado un automóvil que la verdad es que es una cosa rarísima. Un automóvil eléctrico que tiene una estructura pues que parece un... poco de Regreso al Futuro, un poco de DeLorean, ¿verdad? Sí, y además cuesta $500,000. Ahí estamos, ahí está. Y bueno, pues la gente no lo ve claro. Pero a ver, yo lo que digo es a mí
Los coches me encantan, pero ese modelo de Ferrari lo encuentro horripilante. A mí me hizo mucha gracia la yo... foto con el Papa, cuando fue el CEO o quien fuera de ver los dos años con el coche, y digo, después de esto, caída en bolsa. Digo, aquí ha pasado algo. Sí, pero fue por el coche, no por la foto. Ya. Entonces, claro, yo lo que creo es que esto corresponde a una estrategia que se nos escapa, literalmente. Totalmente. A mí, desde luego, lo de los $500.000 se me escapa. Sabemos que es por el coche y no por el Papa, porque el Vaticano no cotiza en bolsa de momento, Santiago. No, has dudado. De momento no. Has dudado. No, pero dinero sí tiene. Volviendo a lo del comienzo, a lo de mañana, que estaremos en Valencia en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Claro, es que el cambio climático, que en fin, si alguien tose, el cambio climático, que alguien me corrija si estoy equivocado, creo que debería ser, no ahora, desde hace muchísimo tiempo, la primera prioridad, la primera preocupación en términos geopolíticos, eso que llamamos comunidad internacional, y sin embargo no lo es. Nos dedicamos a otras cosas, fundamentalmente y últimamente a la guerra, ¿no? A la guerra. Ayer abrimos La Ventana, ¿os acordáis? A propósito del premio a la obra teatral 1936 como mejor espectáculo del año. Dijimos, ostras, otra vez, casi un siglo después, las bombas vuelven a ser la banda sonora en muchos lugares del mundo, en Ucrania, en Gaza, en Irán, en Yemen, en Sudán. Lo comentamos ayer, y hoy precisamente Rusia lanza una amenaza directísima a la Unión Europea, considerándola objetivo legítimo todo su territorio. Estados Unidos o Irán vuelven a intercambiar ataques, contraataques. Bueno, y todo esto, por cierto, todo este embrollo que tenemos, donde nos ha metido Trump en Irán, el estrecho de Hormuz y demás, tiene como gran telón de fondo la codicia y el interés por controlar el gran combustible fósil y contaminante que es el petróleo. Que, por cierto, luego, Santiago, hablamos del precio. Pero como llevamos varios días hablando de guerra, hablando del recrudecimiento de los combates, de los bombardeos y tal, hoy Kiev ha tenido que responder al ataque con casi 1.000 aparatos, drones sobre el territorio ruso. Bueno, en esta guerra, que ya no es del futuro, sino del presente con drones, más que con personas, resulta que hay mucha tecnología española. Y hoy mismo Javier Ruiz Martínez ha podido confirmarlo. Javi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos hablaste en su momento, por situar el contexto, de una empresa española a la que llamaste en su día, de las que decías que tenían en su nómina rescatadores de satélites, que colaboró con la NASA, vigilando la trayectoria de esta misión última a la Luna, de la que tanto hemos hablado. Y hoy te han invitado a su base de operaciones y lo que te has encontrado es algo que no tiene nada que ver con la Luna. Sí, poco. Efectivamente, que su mayor volumen de negocio y de investigación es la industria de defensa. También se puede decir de industria de guerra. Vamos a hablar de defensa, que es, digamos, el eufemismo más extendido. La NASA y la Casa Real Española, por cierto, no quiero dejar sin decirlo, les ha felicitado por su buen trabajo en el seguimiento de la misión Artemis. Muy bien. O sea que, bueno, eso fantástico. Lo decimos lo primero. Hoy nos han enseñado todo su ala de industria militar. Integrasis es como se llama la empresa. Su CEO es Álvaro Sánchez García de Viedma. Y la primera pregunta, con esto que tú me planteabas, era obligada para él. ¿Siente usted algún dilema ético en participar con su tecnología, la tecnología de su empresa, en estas guerras? La industria de defensa es para que todo vaya igual de bien que hasta ahora. Si no tienes posibilidad de defenderte, va a venir el vecino y te va a empujar y se va a quedar con todo lo que tienes. Entonces, si no hay militares, no hay cañas en la terraza. Entonces, para mí es un orgullo. La tecnología de esta empresa española la usa el ejército alemán, la usa la inteligencia francesa, la usa Reino Unido, países del Golfo Pérsico, por ejemplo ahora contra los ataques iraníes, y en estos últimos años, como estabas contando, en Ucrania, en la defensa contra Rusia. Defendemos a los buenos y denegamos a los malos, o cegamos a los malos. En Oriente Medio tenemos una oficina en Dubái y trabajamos mucho en Saudi. Os habéis fijado en que habla de denegar o cegar a los malos. Os explico qué es con este sonido. Oh my God. Esto es un dron Shahed iraní, alcanzando un objetivo. Este acierta en el objetivo. Nunca se lanzan solos, nunca va uno solo. Igual que en la guerra en Ucrania, hablamos de enjambres de drones, cientos de drones. Entonces, cuando hay este tipo de ataque, muchas veces intentan ellos denegar tus comunicaciones. Después, lo que van a hacer es lanzar un montón de drones, que va a generar mucho tráfico en diferentes sitios. Puedes denegar ese tráfico. Lo que vas a hacer es intentar que te llegue lo mínimo posible.
A esto se le llama jamming que... digital y puede cegar significa inutilizar, hasta un satélite espía, es decir, fuera ya, en órbita geoestacionaria. Para cegar los satélites que ven objetivos. Entonces, si tú no quieres ser un objetivo, muchas veces lo que vas a hacer es cegar esos satélites y así generas como, vamos a decir, si a un ojo le pones una linterna y no puede verte con la cámara, o a una oreja gritas y entonces no puede escuchar. Ahora mismo, por ejemplo, les hacen spoofing y deniegan el GNSS a un montón de satélites y se quedan cao. Cada ejército tiene su sistema para dejar cao las máquinas del otro. Por eso han creado hasta sistemas portátiles que pueden ir, como nos han enseñado hoy, a bordo de un vehículo del ejército, un Uro español. O tan pequeños, incluso, fíjate, que caben en el bolsillo de un chaleco. Que empezamos a intentar ver la tecnología con batería dentro de los chalecos. Entonces, de esta forma puede ir un soldado andando con su radio y su anti-jamming de radio. Por cierto, si hemos hablado de los buenos, ¿quiénes son los malos? Pues es una carrera contra otras dos potencias tecnológicas. Los rusos es más fuerza y los chinos es más mirar al vecino. Entonces, bueno, pues tienes que adaptarte para evolucionar más rápido. Y es un poco lo que intentamos hacer. Javi, has dicho que trabajaban para países europeos, para la OTAN, en Ucrania, para países del Golfo también. ¿Qué es lo que les piden? Pues les piden esto. Ellos quieren un escudo y una espada. El RF Shield es el escudo y el Jam CCS es la espada. Entonces, con eso ya puedes irte a la guerra o puedes luchar, tener una batalla. Traducido, escudos para que no te anulen las comunicaciones, pero también espadas para anularle tú las comunicaciones al enemigo y también para saber dónde están. Entonces, primero oyes y luego los ves. Y entonces cuentas tanques, cuentas baterías antimisiles, cuentas barcos, submarinos, aviones y ves las cosas que están más calientes y más frías. Por cierto, este jamming español, esta tecnología que se usa en las guerras, tiene que conseguir lo que consigue, pero sin dejar sin tele a toda la población. Veréis por qué digo esto. Es decir, la espada o el martillo hace daño, pero tú tienes que tener cabeza de forma selectiva, dónde usarlo, que se llama cognitive jamming o jamming cognitivo, o que es en vez de cargarte lo tuyo y lo de todos los demás, te cargas solo lo de los demás, que además son malos, ¿no? No el canal Disney, pero donde afecta. En Arabia Saudí, en Omán, otros países del Golfo, ahora mismo, estos días, están colaborando con sus sistemas para evitar bloqueos digitales que está haciendo el gobierno de Irán en, sobre todo, los barcos en el Golfo Pérsico. Anti-jamming de GPS. Es decir, ahora el Golfo está tremendamente congestionado. Nadie sabe dónde están sus barcos, nadie sabe dónde está nada. Entonces lo que hacemos nosotros es el anti-jamming para el GNSS. Parece una escena de película de espías, pero está pasando estos días aquí al lado, en el Golfo Pérsico y también en Ucrania. Es que te estoy escuchando y me estoy acordando de la viñeta del Roto, que no sé si habéis podido leer hoy, en la que aparecen dos cadáveres y un textito que pone: los muertos en las guerras son residuos industriales de las fábricas de armas. Claro, es que todo tiene su lógica, ¿no? Todo tiene su lógica. La tiene desde hace miles de años con el si vis pacem parabellum, que está muy bien, pero el asunto es que, claro, esa misma cultura que dijo aquella frase y la grabó en mármol, pues también dijo: si usted se quiere divertir, venga al circo y verá cómo hay leones que se devoran a seres humanos. Y la gente se divertía. Entonces estamos avanzando mucho. Está muy bien que, teniendo en cuenta que todavía hay enemigos que pueden venir, nos defendamos, pero claro, yo lo que no entiendo es cómo el ser humano no ha llegado a la conclusión de resulta mucho más barato y mucho más humano, sencillamente, si quieres la paz, no salgas de tu país y deja en paz a los demás. Y luego, como en casi todo, perdona Matías, hay que seguir la pista del dinero. En España, por ejemplo, Santiago, la industria de defensa, la industria militar, digamos, todo esto de lo que nos está hablando Javier, ¿cuánto dinero mueve? ¿Qué tanto por ciento del PIB, por ejemplo? Bueno, a nivel de dinero, lo que es la industria, digamos, de armamento propiamente dicha, aproximadamente unos 10.000 millones de euros.
Lo que pasa es que, a ver, los contratistas que hacen estas cosas hacen otras que también están metidas o pueden meterse en el mismo saco, como son cosas de seguridad. Y entonces, si añadimos todo, a seguridad, mantenimiento, etcétera, ¿no? Con lo cual nos podemos ir a una cifra cercana a los 17.000 millones de euros, 17.000, o sea, un 2% del Producto Interior Bruto. Un 2%, no está mal. Sí, yo creo que Matías, el roto, dale. No, que el roto diría aquí en estos 10 millones de euros cuántos son traducidos en cadáveres, ¿no? Claro. En la moneda de cadáveres. Claro. No, yo hay una cosa, esto de escudos y espadas, vamos a ver. Los famosos escudos no han cegado los drones caseros iraníes totalmente hechos en casa, de cartón, literalmente de cartón, que han vulnerado estas defensas. Las famosas espadas no han acabado con Irán, al revés. Irán parece más fuerte que nunca. Y luego la pregunta que se hace siempre a tanto, por supuesto, a empresarios de defensa como sobre todo a políticos, que es la parte que me interesa, de si hay que armarse más, si hay que invertir más en defensa. En cambio, nadie le pregunta, ¿irá usted a primera línea del frente o enviará a sus hijos? Yo creo que esa es la pregunta pertinente para que no pase... Pertinente e incómoda. Como con Michael Johnson, cuando la famosa guerra de Irak, que fue al Congreso y resultó que ningún congresista tenía a sus hijos en Irak en la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que la implicación tiene que ser definitiva desde la fabricación de material, por supuesto, hasta la utilización del material. Por cierto, Santiago, antes he comentado así de pasada lo del precio del petróleo. Parece que los ataques estos cruzados de las últimas horas entre Irán y Estados Unidos no han afectado, pero hay ejecutivos de la industria petrolera que van alertando, y cada vez con más fuerza desde hace días, de que como esto sigue así, en cuestión de semanas va a pegar un pelotazo el precio descomunal, ¿no? Sí, ahora concretamente el petróleo está a 96 dólares. Ni tan mal, ¿no? Sí, ni tan mal teniendo en cuenta a dónde ha estado. Pero a mí lo que me preocupa es que... que se dice que no ha subido mucho, lo cual es verdad y tal, pero a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que alguien como un alto cargo de la Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, o como Jamie Dimon de JP Morgan y tal, hablen de que si esta situación no se normaliza, y parece que hay dos momentos claves que son finales de junio, principios de julio y octubre, y esto se ha vinculado con el tema de las reservas, podríamos estar hablando de un petróleo a $160. Entonces, sí, pero insisto, a mí que alguien, que el vecino de al lado me hable de un petróleo a $160, pues me da igual. Pero que alguien que tiene peso auténticamente en la industria financiera o en la industria de la energía, esto mencione la posibilidad de que pueda ocurrir. Si no se normaliza la situación, esto me preocupa. ¿Qué pasaría en nuestra vida cotidiana con un barril de petróleo a 150, 160? Bueno, a ver, esto en Estados Unidos se ha calculado, porque allí se calcula todo. Eso significa, luego lo traduciré a España más o menos, esto significa que el galón de combustible se podría situar perfectamente en 8 o 9 dólares. Ahora está a 4. Nosotros, teniendo en cuenta que somos un país totalmente dependiente en cuanto a combustibles, tenemos muy buena industria refinadora, pero no producimos nada. Un litro de gasolina podría irse perfectamente a los 4 euros, 3 euros, 4 euros, y el diésel pues entre 4 y 5. Bueno. Es que el galón americano estaba a 2 euros, que va a estar a 8 euros. Sí. Y cabe recordar que Trump hizo campaña con el grito de drill, baby, drill. Perfora, nena, perfora. Pero hay una cosa. Pero está imprimiendo billetes de $250 con su cara. Con su nombre, quiero decir. Sí, pero esto, Carlas, yo creo que tiene más de cromo para coleccionar que de otra cosa. Sí. Pero tiene, voy a decir una cosa fea, pero tiene su aquel, que en mitad de todo lo que está cayendo y en lo que nos ha metido, se dedique a edificar un escenario para lucha de artes marciales para celebrar su 80 cumpleaños e imprima billetes de $250 con sujeta. El problema, Santiago, pero ya sé que es un cromo, ya. El problema, Santiago, es que has cerrado muy bien el zoom y ahora cualquier oyente pues sabe que lo que le cuesta llenar el depósito se va a multiplicar si llega el barril a ese precio, pero claro, aparte de lo micro está lo macro. Es decir, un país, por ejemplo, que vive del turismo, imagino que los precios del turismo, los viajes en avión se dispararían y todo tendría consecuencias macroeconómicas.
Sí, y además, claro, evidentemente, porque siempre se habla de petróleo, pero se dejan por el medio cosas como la urea y cosas por el estilo, que esto hace que se dispare el precio de los fertilizantes. ¿Qué has dicho, la urea? ¿Qué es eso? La urea es un producto que se fabrica a partir de energía y de nitrógeno y es una base para los fertilizantes. Sí, vale. Sin ser grosero, la urea es la base de la orina, o sea, la llamamos orina, es urea. Sí, a mí me ha sonado así, pero no osaba preguntar. Sí. De hecho, también en Estados Unidos se han hecho estudios de que si esto no se normaliza, el precio de la comida, de los alimentos que utilizan fertilizantes, que son pues todos los agrícolas, se va a disparar. Bueno, ya veremos cómo termina esto, pero hoy en este apartado que tenemos cada semana con nuestro economista de cabecera para hacer números, vamos a hablar unos minutos de la organización de redes de negocios más grandes del mundo. Mueve al año más de 23.000 millones de dólares, está presente en casi 80 países, pero no hablamos de grandes empresas, ni tecnooligarcas, ni socios multimillonarios. Hablamos de pequeños emprendedores que han ido tejiendo por todo el mundo redes de apoyo, redes reales, no virtuales. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Dónde has estado para traernos hoy este asunto? A ver. Pues mira, me he acercado a una reunión de BNI, que son las siglas de Business Network y la I de Internacional, porque hablamos de una organización que nació en California en los años 80 y que se ha extendido por todo el mundo. En España hay más de 130 grupos y solo uno formado exclusivamente con mujeres. Mira. Y ahí es donde me he querido asomar. Hola. Jimena, Carmela. Sí, luego esto tiene Es fundamental saber, y vamos a escucharlo, cuál es la filosofía de BNI. Ganar dando, es el Givers Gain que tenemos como valor fundamental de BNI. ¿Cuál es la misión de BNI? Pues ayudar a los miembros a aumentar su negocio, el boca a boca, desarrollamos a largo plazo relaciones significativas. La filosofía ganar dando lo que implica es que si yo te doy negocio, tú vas a querer darme negocio a mí, por supuesto de forma gratuita. Se basa en la teoría del capital social, la ley de la reciprocidad. Decíamos que son pequeñas empresas, solo hay que escucharlas cuando presentan su negocio y piden en la reunión semanal lo que necesitan, que por lo general son nuevos perfiles de clientes. Hola, soy Carmela de Business Kids y Business Kids son clases de emprendimiento infantil a partir de los 4 años. Y justo acabamos de ganar 2 premios de excelencia educativa que estamos buscando contactos de escuelas, AMPAs, porque vamos a empezar a ampliar Business Kids a las escuelas, porque todo niño debería tener educación financiera. Yo tengo una empresa de secretarias virtuales y marketing telefónico. Secretarias virtuales humanas, por favor. Estoy buscando inmobiliarias y fisios o clínicas para poder agendarles sus citas. Pues yo soy Cristina Soriano, tengo una consultoría energética que se llama Ahorra Euros en Luz y Gas y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con energía. Esta semana lo que estoy buscando son inmobiliarias. Pues ya veis, buscan clientes nuevos, perfiles que se pueden pasar de unos a otros. Según las cifras de BNI, en el último año en España se generaron 525 millones de euros en negocios cerrados gracias a las referencias de sus miembros. Oye, Sonia, este grupo al que te has asomado está formado exclusivamente por mujeres, pero en determinadas circunstancias puede entrar algún hombre también, ¿o pues no? Mira, sí, se admiten solo como invitados o para sustituir a la titular. Ya. Pero para ser miembro de BNI con tacones tienes que ser mujer. Es con tacones, no con 2 tacones. No, con tacones. Con tacones, vale. No. Exactamente. Con 2 tacones tendría más fuerza todavía. Pero bueno, está bien, está bien. Tacones. Sí, o sin tacones, efectivamente. Pues es con tacones. Sí. Dime. Sonia, hay uno de los negocios que crea emprendedores de 4 años, ¿he escuchado bien? O sea, un niño de 4 años convertido en un joven empresario. Sí, es una escuela de negocios en la que empiezan a trabajar con niños desde los 4 años. Bueno, eso que hemos hablado tantas veces y que Santiago reivindica de que se enseñe economía cuando estás estudiando, ¿no? Que te enseñen las bases de lo que es la gestión económica, pues eso, en el día a día, ¿no? Sí, me llamó tanto la atención que yo tengo la idea de acercarme un día a una de esas clases para ver cómo funciona, cómo trabajan y qué les enseñan, ¿no? A los peques. A mí con 4 años ya me parecen muy mayores los niños, vamos, desde el primer llanto están negociando constantemente con los padres. Sí. Sigue, Sonia, sigue. Pues mira, decía eso, que tienes que ser mujer, es una forma de diferenciarse, pero claro, eso en el mundo de los negocios te puede plantear una duda. Que sean solo mujeres, ¿suma o resta? Hice la pregunta y se abrió el debate. Para mí suma, es algo exclusivo, es algo diferente, no me resta. ¿Que es más difícil llegar al objetivo de un grupo con el mismo número de miembros? Sí, pero para mí no resta, nunca.
Para mí, yo creo que resta, ¿no? Porque sí, yo creo que sí. Pero yo creo que no, a mí no, porque yo estoy encantado. Yo aquí estoy encantado. Hablo por otros. Pero a ellas, particularmente, el que hagan solamente un grupo de mujeres, lógicamente les resta porque tienen menos miembros. Pero bueno, es una opinión que tampoco es sexista, ¿no? Yo llevo menos tiempo que la mayoría de mis compañeras aquí, pero lo que sí puedo decir es que la empatía, lo siento, a mí no me la ha transmitido ningún hombre que ha venido aquí. Así que estoy feliz por la humanidad y el cómo se vuelcan las unas a las otras. Son un verdadero equipo. Yo los 2 grupos anteriores que he ido a conocer y tal, era mixto. Y a mí me ha sorprendido un poco. No sé si para bien o no sé, tengo que analizarlo y sopesarlo. Yo, en principio, no tengo ningún problema con las mujeres, solo faltaba. Pues mira, aunque debería dar lo mismo hombres que mujeres, porque al final todos venimos a trabajar y somos igual de buenos y de majos y de simpáticos y de guapos, para mí es un sumar, porque es un reto de decir, ¿no hay otro grupo de mujeres en toda España? No. Pues tenemos que hacerlo bien por narices. Y entonces pones empeño. Y entonces, en vez de ser un marrón, es un reto. Y el resultado está ahí. Pero al final no todo es negocio. En BNI, detrás de BNI con tacones o sin tacones hay relaciones personales, hay formación y el sentir que no estás solo cuando tienes una pequeña empresa, porque la soledad del pequeño empresario, claro, me hablaban mucho de ella, ¿no? Por eso, al hablar de para qué les sirve estar en esta organización, me contaban esto. Para todo. Para adquirir habilidades formativas, para expresarme mejor. Por supuesto, muchísimo negocio. Te puedo decir que mis mejores clientes nacen de BNI. Yo al principio entré por crecimiento de negocio, pero ahora si tuviera que volver al inicio, no entraría por crecimiento de negocio, sino por todos esos añadidos que hay que te aportan las personas, las relaciones de confianza y, por supuesto, crecimiento exponencial del negocio. Yo he crecido un 30% desde que estoy en BNI. Un 30%. Bueno, pues si hay alguna oyente interesado, que seguro que sí, mañana precisamente, mañana jueves a las 7 de la tarde, en el Teatro Pavón en Madrid, celebran una gala con el 3er aniversario de BNI con tacones, para empresarios y empresarias que busquen ampliar su red de contactos. Tú, Santiago, supongo que esto lo has estudiado, lo de los negocios cerrados. Yo no tenía ni idea del volumen de dinero que maneja esta escala tan concreta de la empresa, ¿no? Del negocio, de la economía, en definitiva. Sí, a ver, esto, haciendo un resumen del resumen, esto entra dentro del concepto de colaborar. Vale la pena, porque igual alguien que nos está oyendo dicen, bueno, esto es como LinkedIn. No, LinkedIn es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Es otra cosa LinkedIn. LinkedIn es ya sabemos lo que es. O sea, esto, BNI lo que busca es una auténtica colaboración entre personas, en principio iguales, dando y aportando. Yo creo que es una muy buena idea, sinceramente. Muy buena. Ha sido muy curioso, sí. Disculpa. No, di, Soye. No, di tú. No, decid algo alguno. Digo que el límite de alguna forma lo fijan ellas mismas. Claro. No es que me iba a salir del carril porque ha sido muy curioso en ese debate sobre una organización solamente de mujeres, que ha habido un hombre que ha dicho que, claro, al no haber hombres resta porque tienen menos miembros, lo que nos ilustra, ¿no?, por el extraordinario valor de la polisemia en nuestro idioma, que es fantástico, extraordinario. Yo de momento lo dejaría aquí. Santiago, hacemos números la próxima semana, ¿vale? Muy bien, de acuerdo, buenas tardes. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Tu nombre es una planta que hay delante del portal, aún lo recuerdo. El nombre de la calle se parece al del mantel, pero al revés. La playa que hay a un lado debería contar algo que hicimos de jóvenes. Te veo tan bien. Supongo me miras extraño por no hacer de rey de este palacio. No conocer el reino, pues ayer tuvieron que irme a recoger a una casa arruinada. Creo que vio nacer a alguien y hoy te juro no sé quién es.
A veces alguien llora mientras duermo y Rosa aprieta el pecho contra el tallo. Es verdad que cada semana lo de hacer números con Santiago Niño Becerra nos lleva a un terreno estrictamente económico, pero los números sirven también para encuadrar historias como la que, por ejemplo, escuchamos en la letra de esta canción y que tiene que ver con una de las dos enfermedades neurodegenerativas que más personas afectan en España, son el Parkinson y el Alzheimer. Sumadas, unas 800.000 personas se calcula que padecen ahora mismo Alzheimer y otras 200.000 Parkinson, o sea que estamos hablando de cifras muy rotundas, muy importantes, muy serias y muy graves, ¿no? Ante lo cual, lo más importante y lo más decisivo que se puede hacer es contraponerle la ciencia y la investigación. Nosotros en La Ventana hemos adquirido la que creo que es muy buena costumbre de cada X tiempo, cada 2 semanas, abrirnos a un apartado concreto de talento, de investigación, de conocimiento, que son las becas Leonardo, que promueve la Fundación BBVA. Y hoy vamos a hablar con una lingüista y neurocientífica, profesora titular de Lingüística General, este es de la tribu de Isaías, sí. Del estudio del lenguaje y las palabras en la Universidad en la Universidad de Salamanca, pero investiga algo muy importante que tiene que ver con estas cifras que acabo de dar. Investiga biomarcadores fonéticos que tienen que ver con la voz y con el habla, que podrían indicar el inicio de procesos neurodegenerativos como el Parkinson, el Alzheimer u otras demencias. Olga Ivanova, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida Carlos. a La Ventana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. A ver, te vamos a acribillar a preguntas, porque esta mañana, cuando sabíamos que ibas a venir, a todos nos ha surgido las dudas esas de, bueno, cuando no recordamos ese nombre del actor de tal película, cuando hemos olvidado la fecha, ya no digo recordar un teléfono de móvil, porque hoy es una misión casi imposible, o cuando estás en mitad de una frase, no te sale la palabra. ¿Esos son marcadores o tu investigación va por otro campo más minimalista, más preciso? Bueno, podrían ser marcadores, Carlos, claro que sí, podrían serlo. Lo que pasa que los lingüistas, además de otros investigadores, bueno, yo quiero subrayar que mi perspectiva es fundamentalmente lingüística, ¿no? Los lingüistas y también los neurocientíficos intentamos demostrar que a veces es normal olvidar las palabras. De hecho, existe un fenómeno conocido como tener la palabra en la punta de la lengua. Sí, es un fenómeno muy conocido. Supongo que todo el mundo lo ha vivido alguna vez. No solo hay que ser mayor para vivirlo, ¿no? Los jóvenes también lo pueden sufrir por muchas circunstancias, ¿no? Uno de los objetivos de la investigación, entre ellas la que yo intento hacer, ¿no?, como lingüista y como neurocientífica, es saber dónde trazar esa línea entre aquello que es normal olvidar y aquello que nos podría indicar que podría haber inicio de una enfermedad neurodegenerativa. Me preguntabas si yo trabajo con este tipo de marcadores. Los marcadores lingüísticos, en este caso los léxicos, ¿no?, los que he mencionado, también existen. Lo que ocurre, lo comentábamos antes, son un poco más difíciles de medir, ¿no?, y son un poco menos precisos quizás, ¿no?, y además dependen mucho de lo que hayamos ido haciendo durante nuestra vida, ¿no? Pero una cosa es el habla, una cosa es el lenguaje y otra es la voz, el tono, ¿no? Exacto. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, en el ámbito de la lingüística clínica es difícil a veces distinguir entre lo que es el habla y lo que es la voz, ¿no? En realidad nosotros utilizamos la voz para proyectar el habla, es nuestra herramienta fundamental para poder comunicarnos. Fíjate aquí en la radio. Exacto, eso es. De modo que muchas veces es imposible decir que por aquí van los marcadores de la voz y por aquí van los marcadores del habla. En realidad son dos planos de la misma biomarcación. Y respondiendo un poco a la pregunta que me hacías antes, pues esos biomarcadores de la voz y del habla son bastante más precisos y bastante más universales, digámoslo así, cuando queremos buscar inicios de una enfermedad neurodegenerativa. Perdona, Matías, voy contigo. ¿Con qué material, con qué datos trabajáis? Es decir, ahora nos cuentas en qué punto está la investigación y cómo ayuda la beca a que siga adelante, pero ¿con qué material trabajáis? Pues siempre trabajamos con las producciones orales, es decir, con aquellas grabaciones, habitualmente grabaciones hechas en condiciones óptimas para que nos puedan permitir hacer análisis acústico, porque en realidad hay uno de los mensajes que también quería comentar o compartir con todos vosotros, es que muchas veces esos cambios no son perceptibles a nosotros simple no oído. Notamos. No, muchas veces no los oímos. Vale. De modo que para poder identificarlos es importante hacer análisis acústico. O sea, por ejemplo, esto que escuchamos. Esto es diferente de esto otro.
¿Qué es esto que acabamos de escuchar? Lo primero y lo segundo. Sí, mira, ese sí que es más fácilmente analizable. De hecho, esas grabaciones son las grabaciones tratadas. En el primer caso hemos escuchado lo que se llamaría la envolvente del tono de una persona mayor que no tiene ningún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y en el segundo caso sí que tenemos la envolvente digitalizable de tono de una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer ya diagnosticada. Si escuchásemos las grabaciones originales que dieron lugar a esas envolventes, no veríamos ningún tipo de diferencia, porque nos sonaría absolutamente normal. También porque en nuestra comunicación nos buscamos adaptar, ¿no?, a la persona con la que interactuamos. De modo que para poder hacer ese análisis, buscar esos biomarcadores, tenemos que transformar las grabaciones que realizamos de las producciones orales con diferentes tipos de pruebas en este tipo de envolventes. Este particularmente es una envolvente de tono, que básicamente representa nuestra frecuencia fundamental, la frecuencia básica a la que vibran nuestras cuerdas vocales y la que determina cómo es nuestra voz, si es grave o aguda. Sí, sí. Bueno, pues esas envolventes es una de las características que tenemos que obtener para poder saber si hay una enfermedad en marcha o no. Matías. Sí, yo te quería decir, el envejecimiento, Olga, creo que es una pérdida progresiva de la identidad, ¿no? Es decir, se degrada la capacidad física, supongo que eso no lo discute nadie, basta ponerse a correr 100 metros para verlo, pero se pierde también, se degrada la capacidad lingüística, estos términos léxicos y orales que tú expresas, es decir, se habla peor, se habla con peor tono, no se encuentran las palabras como me está pasando a mí ahora mismo, es decir, todo esto ocurre con la edad. Bueno, sí, el envejecimiento, que la Organización Mundial de la Salud sitúa el envejecimiento a partir de los 65 años, en realidad conduce a, podemos llamarlo deterioro, no empeoramiento, pero también cambios, podríamos llamarlos cambios, no hay que ser siempre negativos, ¿no? En diferentes tipos de habilidades. Por supuesto, las físicas, las más visibles, las cognitivas. Olvidar con la edad es muy habitual, muy normal. También lingüísticas, hay cambios naturales en el envejecimiento. Pero también quiero subrayar que el envejecimiento no siempre conduce a cosas negativas. Por ejemplo, cuanto más mayores somos, más palabras conocemos. Lo que ocurre es que nuestra capacidad para recuperar esas palabras es cada vez más complicada por muchas cuestiones, por cuestiones puramente cognitivas, ¿no?, porque no utilizamos igual de bien nuestra memoria, pero también porque buscar en un mar de palabras es más complejo que buscar en un lago de palabras, ¿no? Entonces, cuando yo sé muchas palabras, me puede resultar más complejo acceder a ellas. Vamos a ver, si vamos entendiendo esto. Supongo que la materia prima la obtenéis de personas que ya tienen diagnosticadas estas enfermedades y a partir de ahí se crean patrones y después ya se ve a personas aparentemente sanas y se comparan estos patrones. Exacto. Bueno, en realidad es un poquito más complejo quizás este modelo metodológico porque efectivamente para poder llegar a los rasgos que podrían identificar una enfermedad, hay que mirar la enfermedad cuando ya está en marcha, pero hay que mirar a la persona que no tiene esa enfermedad, pero es pareja a la persona que tiene la enfermedad, en edad, en nivel educativo, en sexo. Hablamos de la voz tiene un importante componente de género biológico, ¿no?, en realidad, porque las mujeres y los hombres no tienen las mismas capacidades vocálicas. Pero también muchas veces intentamos mirar qué es lo que ocurre en el punto intermedio. Existe una condición clínica conocida como el deterioro cognitivo leve, que básicamente representa un estadio intermedio, no necesariamente vinculante a una enfermedad neurodegenerativa, pero que con bastante probabilidad podría evolucionar a una enfermedad neurodegenerativa. Cuando podemos, también miramos ese estado intermedio para poder trazar involuciones o evoluciones de la voz del habla desde el envejecimiento sano hasta una enfermedad. ¿En qué punto está el proyecto? Porque ¿qué duración calculada tiene? El proyecto termina el 31 de enero de 2027, son 18 meses los que han sido financiados. Ahora mismo el proyecto ha cruzado su Ecuador. Sí, sí. Con ese proyecto se han recogido 140 grabaciones nuevas, además de las 1.300 grabaciones que ya habían sido recopilados antes o al principio del proyecto. Con un poco de suerte ahora cogeremos unas grabaciones más para tener una perspectiva un poquito más compleja y dentro de poco ya estará disponible la primera versión del proyecto para la consulta del Atlas y del Corpus, porque el proyecto quiere generar el Atlas y el Corpus. Tiene previsto generar dos bases de datos, una base para los científicos y para los clínicos, que es el Corpus, donde se puede consultar de forma lineal y también multiclase de los rasgos del habla y de la voz en relación con una enfermedad en concreto, pero también pretende divulgar. Unos objetivos fundamentales del proyecto también es poner al conocimiento de la sociedad, transferir ese conocimiento, de modo que el Atlas permitirá a todas las personas interesadas conocer qué es lo que ocurre de forma previsible en cada una de las enfermedades, si se pueden oír o no se pueden oír estos cambios. Y poder estar atentos a algo. Y poder estar atentos a algo.
Eso, pero algo al tono, al ritmo, ¿a qué exactamente? Claro, bueno, es una pregunta buenísima. En realidad, cuando hablamos de los biomarcadores fónicos, cuando queremos que sean preclínicos, es decir, queremos que se identifique una enfermedad muy tempranamente, a partir de ellos no los podemos escuchar. Eso solo puede medir un investigador, un clínico, a partir de lo que va a alojarse en el corpus, donde van a estar disponibles las fórmulas, los cálculos, las asociaciones de los rasgos. Estar atentos es quizás más conocer qué es lo que no podemos identificar y aquello que podría indicar de forma sistemática que esa enfermedad podría estar en marcha. Me explico. Los rasgos fónicos, por ejemplo, no son audibles. Yo no les puedo oír a mi familiar. No puedo identificar que ahora, al realizar muchas más pausas, va a tener una enfermedad. Las pausas pueden aparecer por muchísimas razones, de hecho, en la vida normal también. Pero también les pretende vincular esos biomarcadores fónicos que no son perceptibles con otros biomarcadores. Hablamos antes de nombres propios, de las palabras, oraciones, frases, tipos de comunicación, ¿no? Entonces, pretende concienciar con el hecho de que puede haber cambios lingüísticos, pero hay que vigilarlos durante un tiempo, hay que estar pendientes de cuáles son y cómo se combinan con otros tipos de síntomas, por ejemplo, con cambios en la memoria, o cambios en la habilidad de la gestión, o cambios de cálculo, que también es una de las características muy habituales. A lo mejor es un salto muy grande, perdón, a lo mejor es un salto enorme, pero trabajos como este en el que estáis, ¿sirven ya para prevenir, para evitar o para retardar, cuando menos, el avance del Alzheimer, por ejemplo? Bueno, en realidad es muy difícil hablar de la prevención porque son enfermedades incurables. Es difícil o sea, es imposible, de hecho, que se eviten, ¿no? Pero los trabajos como el mío o como el nuestro, ¿no? Y de otros grupos de investigación que trabajan en esto sirven fundamentalmente para que para la detección de las enfermedades sea bastante más temprana de lo que es ahora mismo y sea ligeramente más fácil, es decir, permita facilitar la detección de las enfermedades cuando todavía no hay otros síntomas en marcha. Unas características biomarcadores fónicos, y de ahí un poco esa robustez importante de las marcas del habla, es que si se miden bien, si se miden de forma adecuada, pueden medirse antes de que, por ejemplo, aparezcan los primeros síntomas de déficit de la memoria. Es decir, pueden aparecer cuando aparentemente mi familiar o la persona a la que quiero conocer todavía está absolutamente sana, ¿no? Entonces, la idea al final es precisar estas fórmulas y ponerlas a la disposición de cualquier profesional que quisiera hacer un cribado. Levantar el dedo y dar la voz de alarma. Exacto. Sí. Últimamente, cada vez que hablamos de ciencia, Olga, se nos cuela la inteligencia artificial. Todavía no ha aparecido en esta conversación. ¿No? ¿La utilizáis en vuestros trabajos? Sí. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en el ámbito de los biomarcadores fónicos hace ya más de una década con el grupo de investigación que me acogió en aquel momento, estábamos probando los primeros modelos de inteligencia artificial. Bueno, no era inteligencia artificial, era análisis automático del habla, que es uno de los modelos matemáticos basados en evaluación física, que si está bien entrenado a partir de los patrones estadísticos podía generar algoritmos de análisis. Hoy en día hay muchos grupos de investigación que están intentando trasladar esas fórmulas de análisis del habla a los modelos de deep learning o de machine learning, por ejemplo, para poder facilitar esa medición, porque desde luego cuanto más computerizada e informatizada está, menos sesgo de cálculo humano tiene, ¿no? Pero para esto necesitamos precisar las fórmulas que tienen que evaluar. Justo cuando estaba preparando un poco esta entrevista y poniéndome un poco al día con lo que estábamos haciendo hasta ahora, estaba justo leyendo un artículo de unos colegas que ha sido publicado. Hablaban de que con inteligencia artificial, con esas fórmulas, se puede perfectamente identificar hasta en el 70% de casos la presencia de una enfermedad antes de que aparezca otros síntomas. Olga, déjame contar un par de cosas que no son exactamente no están relacionadas con tu proyecto, pero tienen que ver con estas becas de Leonardo de la Fundación BBVA. La primera es recordar que estas becas viajan y que el próximo día 22 va a abrirse la primera convocatoria en América Latina para impulsar la investigación científica y la creación cultural de excelencia en México, en Argentina, en Colombia y en Perú. Y otra cosa, ya que hablamos de creación cultural, si ayer abrimos la ventana con 1936, el mejor espectáculo teatral del año, en los premios Max de la otra noche en Mérida hubo becarios Leonardo en la categoría de creación literaria y artes escénicas que ganaron premios. Concretamente Lucía Carballal, dramaturga y directora de escena, y el bailarín Juan Berlanga, no con un trabajo específico de la beca, pero que también forma parte de la lista de becados como tú. Muchas gracias por haberte asomado a la ventana, y dado que tu proyecto se llama Fonema, pues la palabra que elige cada tarde Isaías hoy no podía ser otra que esta: fonema.
La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues nos la ha dejado Olga y se la devolvemos. Un fonema, nos dice el diccionario, es la unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores. Así que podríamos decir, por rasear el balón, que el fonema es el átomo de la lengua hablada. La palabra es milenaria, nos llegó del griego fonema, escrita con PH, que literalmente significa el sonido de la voz. Ese fonos griego lo encontramos también pues en los teléfonos y en los micrófonos que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Bueno, en cuanto al fonema, será a caballo de los siglos XIX y XX cuando este término ancestral lo adopte la lingüística moderna, y será en 1925, hace un siglo, cuando la RAE lo registre en el diccionario. El ideal de una lengua sería hablarla como se escribe y escribirla como se habla. Vamos, representar cada fonema con una sola letra. El nuestro se aproxima bastante, pero no llega a ese ideal, aunque se intentó en su tiempo. Por eso el fonema K, por ejemplo, lo encontramos en la C de casa, en la K de kilómetro o en la Q de queso. Incluso tenemos grafías carentes de fonema, como la H, que fue muda hasta que nos regalaron un hámster o empezamos a llamar hobbies a nuestras aficiones. Uno de los rasgos del fonema, y volvemos al diccionario, es que es capaz de distinguir significados, porque evidentemente no es lo mismo un bulo que un mulo o que un culo. Así que el proyecto de Olga Ivanova no podría tener mejor nombre: fonema, aunque los fonemas que ella estudia no buscan descifrar el significado de lo que se habla, que esto ya lo sabemos, sino el significado de lo que le sucede o puede sucederle a quien habla. Take this badge off of me. I can't use it anymore. Cerrar esta primera hora de La Ventana con Bob Dylan podría parecer un homenaje a Benjamín Prado, pero Benjamín no está. Y sin embargo es un reconocimiento a la señal de alarma que esta mañana Matías Vallés desde Mallorca nos ha dado. Oye, que el New York Times ha hecho una lista con los lectores eligiendo a los mejores compositores vivos. ¿Y quién se lleva el número 1? Coño, pues Bob Dylan. ¿Tú estás de acuerdo con la selección, Matías? Por eso le he dado, porque coincide exactamente con la mía. Más de 25.000 votantes, número 1 Bob Dylan con más de 2.000 votos de diferencia, indiscutible, como se ve además en este Llamando a las Puertas del Cielo, que empleó a todo el reparto de la película, ¿no? Del Pat Garrett, de Sam Peckinpah para hacer los coros. ¿Quién es el número 2? El número 2, que es donde habrá una discusión seguro, es Paul Simon, por encima de Bruce Springsteen. Claro, en España es del Boss y España de Bruce Springsteen. Pero yo creo que canción a canción, tanto con Garfunkel como en álbums como Kodachrome Graceland, es mejor compositor, que es lo que se valora aquí, mejor compositor de canciones. Paul Simon estaría un poco por encima de Springsteen, que es la energía nuclear. O sea, tú estarías de acuerdo entonces. ¿Y número 4, número 5? Luego ya aparece allí Carole King, ya aparece Stevie Wonder, Billy Joel, que es un hortera que ha puesto los críticos del New York Times no lo pusieron, pero el público lo ha puesto masivamente. Es lo que te iba a decir, Matías, que esta es la lista de los lectores, claro, porque luego hay una lista que hicieron los expertos musicales del New York Times, que es por distinta. Eso lo han hecho. No, ahí está muy bien. Lo que está haciendo muy bien el New York Times es adaptarse a sus lectores. Yo creo que hay que adaptarse a los oyentes, a los espectadores, lo está haciendo. Lo intentamos. Y yo me planteaba, Carles, la española, y quiero dejarla como pero ¿habrá algún autor que cante en español en esta lista o no hay? No, han de ser norteamericanos, todos estos. Vale. Yo la de españoles vivos, que es importante porque Aute se queda fuera, para mí estaría, por supuesto, sería 1 Serrat, 2 Lluís Llach, 3 Sabina. Ahí lo dejo. Bueno, pero si hay músicos, está Bad Bunny en esta lista, estoy viendo. Bueno, es que es puertorriqueño. Claro, sí, vale. Y Romeo Santos también. Son los únicos dos que cantan en español que aparecen en la lista. Y en la próxima lista puede llegar Olga y ver los marcadores fónicos de estos cantantes. Por cierto, determinar por cierto, ahora que está Bad Bunny dando esta ristra de conciertos en Madrid, este próximo viernes hablaremos con Marta Fernández de un libro que se publica mañana, suyo, que se titula Bad Bunny ganó a las máquinas, en debate. Y es un ensayo sobre por qué Bad Bunny representa todo aquello que las máquinas no pueden calcular. La sorpresa, el error, la duda, la alegría, la nostalgia, el deseo, la identidad o la fiesta. Hola. Toma ya. Matías, hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. Marta Delgado, hasta mañana. Isaías, hasta luego. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.